La paz de Dios sea contigo que me estás escuchando. En esta ocasión quiero tener una participación contigo, meditando la palabra de Dios en un tema que he titulado Libres en Cristo Jesús. La palabra de Dios en el libro de los Gálatas, en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, verso 1, el apóstol Pablo le dice a los de Galacia: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Tomando este texto, no en el contexto en el cual lo está presentando el apóstol Pablo, podemos ver que Cristo nos ha hecho libres. Nos ha hecho libres para que podamos gozar de las ventajas que nos ofrece el ser completamente libres, sin nada que nos ate, sin nada que nos esclavice. Después de terminar esta presentación, yo quiero que tú medites y que seas honesto contigo mismo y determines si realmente eres libre o aún sigues cautivo o el enemigo aún te tiene en cautividad. Es fácil decir soy libre, es fácil decir Cristo me ha libertado, es fácil decir no servimos a nadie, como en alguna ocasión se le dijo de parte de los fariseos al Señor Jesús. Pero yo te pregunto, ¿estarás completamente libre? ¿Qué es lo que te detiene a avanzar? ¿Por qué quizá puedas estar en ese estado de tibieza que nos caracteriza como laodicenses? El Señor ha dispuesto de todas las ventajas para que tú puedas ser libre completamente. Libre del pecado, libre de prejuicios, libre de conceptos, libre incluso de ti mismo. Vayamos a ver lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan capítulo 8, versos 31 al 37. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Interesante la condición de los judíos. Interesante la posición de aquellos que no habían creído en Jesús. El orgullo nacionalista, los celos y las envidias en contra de Jesús, nuestro Señor, no impedían que estos judíos no vieran su verdadera condición. Terrible la respuesta: jamás hemos sido esclavos. Y si nosotros lo vemos desde dos puntos de vista, el espiritual y el físico, estaban en la más completa esclavitud. Las banderas romanas
se desplegaban en Judea. No eran libres, aunque dijeran que eran libres. Se habían acostumbrado tanto al yugo romano que estaban contentos con su condición. A tal grado que cuando se les dio a escoger entre el César y Jesús, ellos dijeron: no tenemos más rey que a César. Y eso quiere decir que ellos estaban contentos con su condición de esclavitud, a pesar de que ellos no lo discernían o por su orgullo no querían aceptar. Y esclavos eran del pecado. Porque el Señor Jesús desnudó sus pensamientos en aquella ocasión y les dijo: procuráis matarme. Conozco efectivamente que sois hijos de Abraham. Pero si realmente fuerais hijos de Abraham, haríais las obras de Abraham. Pero procuráis matarme. Y el Señor Jesús tuvo que ser directo más adelante y les dice el Señor Jesús: vosotros sois de vuestro padre el diablo. No queriendo aceptar esta situación, se tornaron ofensivos contra Jesús, argumentando básicamente la situación de Jesús, poniendo a Jesús como hijo de fornicación. Y era la manera en cómo, de una manera agresiva, contraatacaban cuando ya no tenían respuestas para el Señor. Se vieron desnudos. Procuráis matarme. Y eso no hizo Abraham. El Señor les dejó ver su verdadera condición. Eran esclavos del pecado y eran esclavos de Roma a final de cuentas, porque no gozaban de soberanía. Pero quiero que analicemos un poco lo que dice el Señor aquí mismo. El Hijo sí queda para siempre. El esclavo tiene que salir de él. ¿De dónde toma esta figura el Señor Jesús? Vayamos a verlo en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 15, versos 12 al 18. De entrada, el judío no podía tener un esclavo judío. Y si por alguna razón algún judío caía en desgracia por una mala administración, podría estar al servicio de otro hebreo, pero solamente durante 6 años. Y el 7º año era libre. Y de ahí toma el Señor Jesús la ilustración de que el hijo permanece en casa, pero el esclavo tiene que salir. Solamente puede servir durante 6 años cuando mucho, o más bien solamente puede servir durante 6 años, y el 7º año le era un año en el que se le decretaba libertad. Leámoslo en la palabra de Dios. Si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea, y te hubiere servido 6 años, al 7º lo despedirás libre. Y cuando lo despidiereis libre, no le enviarás con las manos vacías. Le abastecerás libremente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. Y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto yo te mando esto hoy. Si él te dijere: no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada. No te parezca duro cuando le envíes libre, pues por la mitad del costo de un jornalero te sirvió 6 años, y Jehová tu Dios te bendecirá en todo cuanto hicieres.
Aquí podemos ver esta reglamentación que implementó Moisés. El judío realmente no era un esclavo como tal, era un jornalero de medio tiempo, pero a final de cuentas no disponía de sí. Tenía que estar al servicio de su amo durante 6 años y en el 7º año tenía que ser dejado libre. Me viene a la mente la condición actual de muchos asalariados en el mundo. Pareciera ser algo relativo. Cuando alguien se emplea para un patrón, después de servir cierta cantidad de años puede gozar de una jubilación. 30 años, por ejemplo, y no se le deja ir con las manos vacías, pero ya entregó sus mejores años a una empresa o a un patrón. ¿Estaríamos hablando de un sistema de esclavitud moderno? ¿Estás tu esclavo? Tu esclavitud en relación a tu trabajo te tiene tan atado que no puedes servir al Señor libremente. No asistes a los cultos, no haces obra misionera, porque quizá estás en un sistema de esclavitud moderno. Cubrir una cierta cantidad de horas, llegas agotado a casa y ya no puedes hacer nada más por el Señor. Pero bueno, hagamos a un lado esto. Quiero que veamos aquí cómo esta persona o este hebreo que estaba en calidad de esclavo, podríamos decir, recibía por lo menos la mitad de su jornal durante 6 años. Pero lo interesante es el punto donde Moisés dice, y si el amo, el esclavo se acostumbra al amo, llega a amar al amo y no quiere separarse de él, tendrás que tomar su oreja, perforarla, y quedará como testimonio de que este hebreo es esclavo, no es libre, y tuvo la oportunidad de obtener libertad, pero prefirió seguir en la condición de esclavo, quizá por comodidad, por conveniencia, o quizá porque ama a quien lo tiene esclavizado. El simple hecho de pensar en una esclavitud tendría que ponernos a temblar. Imagínate tú de esclavo, imagínate esclavo en aquel periodo donde realmente no había garantías para estas personas. Mi mente vuela al periodo en el cual se dio la guerra de secesión en los Estados Unidos. Sin garantías un esclavo, tratado como animal, como bestia a final de cuentas, sin respetarle ningún derecho, tratado como un objeto. ¿Te has puesto a pensar de qué ángulo te está contemplando el enemigo? ¿Cómo te tiene a ti el enemigo? ¿Cómo te tiene tu trabajo? ¿Cómo te tienen las circunstancias? Seguramente o posiblemente estás padeciendo de una esclavitud moderna. La cuestión es de que en Cristo Jesús somos libres, pero se puede dar la situación en que tú amas la esclavitud. Puedes decir que eres libre, pero quizá el enemigo todavía te tiene encadenado en alguna cuestión. ¿Hay intemperancia en tu vida?
aún sigues siendo esclavo. Hay intemperancia en tu trabajo, aún sigues siendo esclavo. Si hay cosas que de acuerdo a tus principios todavía no los has alcanzado, sigues siendo esclavo mío. Ahora, lo curioso está aquí. Este hebreo, que había tenido la oportunidad de ser libre, tenía que llevar la marca sobre sí y era un vivo testimonio de que ese hebreo era esclavo y tuvo la oportunidad de alcanzar la libertad y no la quiso. ¿Qué marca llevamos sobre nosotros? ¿Qué marca ha puesto sobre ti el enemigo, el cual puede con cierta razón decir, me pertenece, te he horadado? Jesús te ofrece libertad, el enemigo te ofrece cárcel. Vamos a ver esto mismo, pero en el libro de Éxodo. Éxodo 21. Porque quiero que veamos que el amo podía echar mano de alguna treta, podríamos decir, para poder mantener a un hebreo que tuviera o que fuera un buen trabajador. Éxodo 21, donde habla de lo mismo, pero en Éxodo Moisés introduce algo interesante. Del 2 al 6. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al séptimo saldrá libre de balde. Si entró solo, saldrá solo. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer, y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor y a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces, y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna, y será su siervo para siempre. Aquí podría el amo hebreo hacer de esto que está describiendo Moisés. Este siervo es buen siervo, y para que no me deje cuando llegue su año de remisión, o cuando llegue su año de libertad, le voy a dar una mujer. Y eso podía ocasionar una atadura para el esclavo hebreo. ¿Será difícil para un padre separarse de sus hijos? ¿Será fácil separarse de su mujer, a quien se había unido? Al llegar el séptimo año tenía que tomar una decisión tremenda. Seguir siendo esclavo, gozando de la compañía de la mujer que se le había dado y de los hijos. O ir, marcharse solo y dejar algo de sí en aquel lugar donde estuvo durante 6 años. ¿De qué manera te sigue deteniendo el enemigo? El joven universitario dice, hasta que termine mi carrera. Y cuando ve cristalizado ese sueño de la carrera, puede atraer otra cosa. Y podría decir, hasta que consiga mi compañera. O hasta que termine una maestría, o hasta que termine un doctorado, y ya que concluyó todo esto, dice, ahora me voy a casar. Se casa, y después puede decir, ahora mis hijos me necesitan, y siempre va a postergar
una decisión importante en relación a su vida espiritual. No estoy hablando de tu caso, pero sí ha habido casos en los cuales muchos prefieren seguir siendo esclavos teniendo la oportunidad de ser libres. Es una triste situación. ¿Cuántos están cautivos allá afuera? El enemigo siempre puede echar mano de cualquier cosa que te siga atando al pecado o te siga atando a ciertas preferencias. Difícilmente el enemigo te va a abrir la casa. Isaías, capítulo 14. En el verso 17 dice lo siguiente, hablando de Lucifer. Leamos desde el 16 para que podamos entender el contexto. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? El enemigo nunca te va a abrir la celda. El enemigo, en lugar de pretender abrir la celda, le va a poner más cerrojo. Y si tú estás contento en tu condición de esclavitud, el enemigo en ningún momento creas que te va a dar la oportunidad de escapar. De él se dice que a sus cautivos nunca abría la cara. Pero yo quiero hablarte de Jesús. La palabra de Dios lo presenta de una manera diferente. Para empezar, el apóstol Juan dice que él apareció para deshacer las obras del diablo. Y él vino para deshacer la esclavitud a la cual tú puedas estar sometido. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, comentando la misión de Jesús, el mismo Jesús dice lo siguiente. Lucas capítulo 4, versos 16 al 19. Y vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Cuando un esclavo caía en desgracia, o un hebreo caía en desgracia, solamente podía servir 6 años. Pero en el pueblo de Israel existía la figura del jubileo. Cada 50 años se decretaba libertad. Cada 50 años se recuperaban las propiedades que se habían perdido. Y a eso se le llamaba el año agradable del Señor. Podemos encontrar una similitud con las 70 semanas. La última semana para los judíos era una semana de jubileo. Se les iba a pregonar libertad. Se les iba a dar esa libertad que muy pocos estaban anhelando, la libertad en relación al pecado.
mientras que la gran mayoría de la nación anhelaba la libertad del yugo romano. El Señor vino a dar libertad a los cautivos, aquellos a los cuales Satanás nunca abría la celda, nunca abría la cárcel. Y lo vemos haciendo una labor, ungido por el Espíritu Santo, haciendo milagros, resucitando muertos, haciendo curaciones que sorprendían a propios y a extraños. Eso era dar libertad. Y podemos recordar de aquella mujer que durante tantos años había gastado todo su dinero para tener salud, y de la cual dijo: solamente con que le toque el borde de su vestidura, con esa estaré sana. A eso vino Jesús, a traer libertad, a dar libertad a los oprimidos por Satanás. Él sí abre las cárceles, Él sí quiere romper las cadenas. Pero ¿cuál es tu condición? ¿Quieres aceptar esa libertad? ¿O quieres seguir atado a aquello que no te deja avanzar en tu vida espiritual? ¿Estás en una situación similar a la de los judíos? Sin reconocer que tu estado actual y ver que posiblemente hay una cadena que te está atando todavía del lado del enemigo. Pueden ser tus conceptos. Hay quienes nuestro orgullo no nos deja reconocer cuando estamos mal. Y podemos ser cautivos de nuestros propios conceptos. O quizá estás cautivo por alguna teoría, o estás cautivo por algún punto de vista que no te deja avanzar. Quizá estás cautivo en tu amargura. Quizá estás cautivo en tu trabajo. Puedes estar cautivo en tus apetitos. Puedes ser cautivo de tu ideología. El enemigo nunca te va a abrir la casa. Solamente Jesús puede hacer esa labor. ¿Y cómo lo va a lograr? A través de su palabra y a través del poder del Espíritu Santo. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. San Juan 17, un texto muy conocido. 17:17. Santifícalos en tu verdad, la palabra es verdad. La santidad significa libertad. Y esto lo podemos ver relativo con San Juan capítulo 8, un texto que leímos al principio. Si vosotros, San Juan 8:31, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La única libertad se obtiene conociendo la verdad. Cautivo fui de un concepto. Naciendo en el seno de una familia que profesaba la teología de la Watchtower. Durante muchos años fui cautivo de ese concepto, pensando que ese era el pueblo de Dios y pensando que no había quien me pudiera igualar, puesto que me consideraba un buen testigo de Jehová en aquel entonces. Quiero aclarar que nací y crecí como testigo de Jehová. No puedo decir que fui testigo de Jehová de esa organización porque en ningún momento me bauticé.
pero cautivo estuve durante muchos años de los conceptos de ellos. Y la única manera de ser libre y la única manera de romper esa cadena para mí fue haber conocido a Jesús y fue haber conocido su verdad. La verdad nos da libertad. Y ahora quiero que recuerdes algo. La palabra de Dios es verdad. El Señor Jesús es verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Tu justicia es justicia eterna y tu ley, la verdad. La ley de Dios también es la verdad. Y cuando viniere el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. El Espíritu Santo es la verdad. Y el Padre es la verdad, por cuanto Jesús y el Padre son uno solo en pensamiento y en objetivo. Y si Jesús es la verdad, nuestro Padre Celestial también es la verdad. Pero la base para comprender todo esto es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios te va a dar testimonio de Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. La palabra de Dios te va a mostrar el verdadero carácter del Padre, que es misericordioso, clemente, piadoso, tardo para la ira y grande en perdonar. Y es solamente la palabra de Dios que te va a presentar la magnificencia y las maravillas de la ley. Y eso es a través del Espíritu Santo, que te va a abrir los ojos para que veas la grandeza de las cosas espirituales. Él te mostrará las cosas y te guiará a toda verdad y a todo aquello de lo que Jesús ha dado o ha hablado. Pregunto. Y me estoy dirigiendo en esta ocasión a nuestros hermanos en Cristo. Pero, ¿conoces tú a alguien que viva cautivo de algún concepto? Y yo te quiero mencionar. El testigo de Jehová vive cautivo de un concepto. Y un concepto terrible. El decir o el negar la divinidad y la eternidad de Cristo, por ejemplo. Y solamente la palabra de Dios los puede sacar de ese concepto. El dominical vive sumido en un concepto, es cautivo de un concepto, diciendo que el domingo es el día del Señor. Efectivamente, el domingo es el día del Señor, pero del Señor solo. Tomado de la religión pagana. Nosotros hemos sido libres de esos conceptos. Nosotros creemos en la divinidad de Jesús. Nosotros creemos en el verdadero día de reposo. Nosotros creemos en lo que la palabra de Dios dice. Pero ¿quién te ha hecho libre? La palabra. ¿Y quién te lo ha mostrado? El Espíritu Santo, porque Él te ha guiado a toda verdad. Pero quizás puedas seguir cautivo de otros conceptos. Y deja a un lado tu orgullo y de decir, quizá a tu interior nunca he sido esclavo. Muchos viven cautivos en sus conceptos. Tristemente, nuestros hermanos adventistas también son cautivos de conceptos. Tú te puedes dar cuenta cuando platicas con un adventista nominal, no quieren reconocer la condición de su iglesia. Y cuando se les muestra la verdad de 1914, ellos dicen, eso ya es historia, eso ya pasó, eso fue con los antepasados, vivamos el presente. Y tienen un falso concepto que les han dicho cuando investigan de nosotros. ¿Cuál de las dos reformas? ¿O a cuál reforma te refieres? Y definamos conceptos para no ser cautivos de ella. Reforma solamente una, la de 1914, la de 1951 es rebelión.
Y si se suscitan por ahí otros movimientos de reforma, pues tengamos cuidado. Y la manera básica de mantener en esclavitud a un adventista nominal que está queriendo salir de ese estado es: ¿cuál de las dos reformas? ¿O cuáles reformas? Porque tú sabes que hay muchas. O cuando queremos presentar la verdad a un adventista nominal, dicen ellos: pero si ustedes son ahora la iglesia verdadera, estamos hablando de una octava iglesia y el Apocalipsis no nos presenta una octava iglesia. Porque les han vendido el concepto y siguen cautivos de ese concepto al decir que solamente son 7 iglesias, sin discernir que son 7 periodos de iglesia, y en este momento estamos viviendo en el último periodo, que es el 7º, el periodo de la Odisea. Un concepto que le siguen trabajando para poder mantener cautivos a sus víctimas. O también aquel concepto que les han vendido, en que el trigo y la cizaña deben de crecer juntos. Nos damos cuenta que la gran mayoría allá afuera vive cautiva de un concepto. Porque no han conocido la verdad. Y cuando la verdad se les presenta, prácticamente dicen la misma respuesta de los judíos orgullosos: nunca hemos sido esclavos, nadie ha gobernado sobre nosotros, sin darse cuenta la cautividad en la cual están sumidos. El apóstol Pablo, cuando habla en sus cartas y dice: ¿eres libre? Procura no perder esa libertad. Y si eres esclavo, esfuérzate por ser libre. Ahora yo te pregunto a ti: ¿eres libre o eres esclavo? Y dice aquí San Juan 8:36: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Qué quieres tú de tu vida en el futuro? ¿O qué es de tu vida en la actualidad? Y yo quiero ser honesto, quiero ser franco y directo. ¿Qué es lo que te está esclavizando? Si no vas a los cultos programados entre semana y solamente llegas el sábado, y aún solamente llegas el sábado por la mañana, discúlpame mi hermano, pero tú sigues siendo esclavo. Algo te mantiene esclavo todavía. Si sigues poniendo en tu mesa, que es un altar, aquello que realmente no deberías introducir a tu cuerpo, a tu boca, sigues siendo esclavo. Y sigues siendo esclavo de la intemperancia. Y sigues siendo esclavo de un ídolo que el apóstol Pablo lo define como el vientre. ¿Y tú, querido joven? ¿Eres esclavo o eres libre? ¿Qué es lo que te mantiene en cautividad? Nadie puede servir a 2 señores. Lo interesante es esto: el Señor Jesús te brinda una amistad a tal grado que tú sí puedas quedarte en casa. Y que digas: amo a mi Señor y deseo quedarme en casa. Lo interesante es que el Señor Jesús no te da el estatus de siervo. El Señor Jesús no te da el estatus de esclavo. El Señor Jesús te da el estatus de amigo. Vosotros sois mis amigos
si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Esa es la diferencia entre Jesús y su enemigo, que debiera ser nuestro enemigo también, porque el enemigo de Jesús debiera ser nuestro enemigo. Lo que te acabo de leer está en San Juan, capítulo 15, versos 14 y 15. El Señor Jesús no te quiere dar el trato de siervo, el Señor Jesús no te quiere dar el trato de esclavo, aunque debemos de reconocerlo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero el reconocerlo como nuestro Señor implica obedecer lo que Él nos pide. Y esto va más allá. Cuando tú cumplas los requerimientos que Jesús te está dando, siempre debes de conceptualizarte como siervo inútil. Si tú estás haciendo lo que se te pide sin dar más allá, sigues siendo un siervo inútil. Pero el siervo útil es aquel que da más de lo que se le pide. Y a veces, porque el anciano de iglesia no nos llama la atención por nuestra actitud de no llegar puntual a los servicios o de no llegar incluso a los servicios. Y si estás en esa condición, no eres ni siquiera un siervo inútil, porque el siervo inútil hace lo que el Señor le pide y el siervo útil hace más allá de lo que se le está pidiendo. Jesús nos da el estatus de amigo. ¿De qué manera le vas a corresponder a esta amistad? Quiero concluir. Y quiero solamente hacerte recapacitar en tu condición. La gran mayoría estamos esclavizados. Y es triste ver iglesias o templos que no se abren entre semana. Solamente se abren los sábados y por la mañana. Eso es estar prestando un servicio que el Señor en ningún momento te lo va a hacer. ¿Acaso llegas tarde a tu trabajo? ¿Acaso faltas a tu trabajo cuando tú quieres? Lo mismo dice a través de Malaquías. Ofrécele esa ofrenda defectuosa a tu Señor, preséntale esa ofrenda defectuosa a tu Señor o a tu príncipe y a ver si te la acepta. ¿Y por qué con nosotros, o por qué nosotros al Señor solamente le ofrecemos ofrendas defectuosas? Quiere decir que seguimos esclavos y estamos sirviendo a dos señores. Y tenemos que definir a quién queremos servir. Que ya no estemos fluctuando entre dos pensamientos y que ya no estemos atados a esa clase de esclavitud de la cual el Señor Jesús nos ha venido a servir. Es el momento de salir del estado de tibieza. Debemos comprender que estamos en una condición tal que nos descalifica para el reino de los cielos. No hay mayor engaño que el que tuvieron los judíos de su tiempo como el engaño que tenemos nosotros en el periodo de la Odisea. Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 279, dice que el peor engaño en el cual podemos caer es el pensar que todo está bien, cuando en realidad todo está mal. Aceptemos nuestra condición delante de Él. Aceptemos la necesidad que tenemos de un libertador. ¿De qué cadena te quieres librar en esta ocasión?
¿Qué es lo que quieres dejar a un lado en el nombre de Jesús? ¿Qué es lo que te sigue atando al mundo? ¿Qué es lo que te sigue atando? De tal manera que no puedas rendir un servicio completo a tu Señor. En Cristo Jesús somos libres. Y el Señor quiere en esta ocasión anunciarte el año agradable de Jehová. Quiere declararte completamente libre. ¿Quieres deshacerte de tu esclavitud? ¿Quieres hacer a un lado las cadenas o romper las cadenas? ¿Quieres realmente ser libre? Y espiritualmente quieres ir íntegro con tu oreja, sin la necesidad de ser horadada por el enemigo. Quizá hayan pasado 6 años, pero tú eres hijo de Abraham. Y es el momento de decretar la libertad. En Cristo Jesús eres completamente libre. Usa esa libertad de una manera digna y de una manera completa. En el nombre de Cristo Jesús, tú eres libre. El Señor te bendiga y en este momento eleva una oración al Señor y en el nombre de Jesús, toda cadena que te esté atando ha de caer. El Señor te bendiga y que esto que has escuchado sea para honra y gloria del Señor. Bendiciones a todos. Amén.